inteligencia. La segunda venida corpórea de Jesucristo será un huésped. Bueno, yo creo que sí. Basándome en lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1. Y primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Es más, vamos a leerlo. Aprovechando que Ángel está mencionando ahí, mira. Vamos a ir ahí. Ya mismo nos vamos, pero miren esto. En Hechos capítulo 1, versículo 6 al 11, que habla de la ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su soberana potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo a Jesús, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fue alzado. El término griego es epairo. ¿Él se alzó a sí mismo o fue alzado? El término epairo es que fue alzado por otra fuerza que no era él. El término nube en griego es nefel, una palabra similar al término hebreo nefilim, que se refiere a híbridos alienígenas, de mezclados entre ángeles y mujeres. Y cuando vemos más adelante, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos dos varones con vestiduras blancas? ¿Quiénes son? Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando habla de ha sido tomado de vosotros al cielo, tomado, en inglés es taken up, alzado, tomado. El término griego es analambano, mismo término que se utiliza en otras partes del Nuevo Testamento para hacer referencia a entrar en una barca, de entrar en una nave. Jesús fue alzado y le recibió una nube producto del ciclo hidráulico u otra cosa. Era algo que emitía una fuerza que alzó a Jesús y se lo llevó. Una nave. ¿Quiénes eran esos dos varones con vestiduras blancas? ¿Inteligencias no humanas? ¿Seres extraterrestres? Sí. Y cuando vamos a primera de Timoteo, primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
Y esto era parte de un himno. Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? Cristo, Jesús, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En el griego, cuando usted va analambano, en doxa, analambano, entrar en una nave, entrar en una barca, fue recibido arriba en doxa. El término doxa, luz celestial brillante. Analambano en doxa. Se lo llevaron en un UFO brillante, fue abducido. Se lo llevaron. Está ahí. Léalo. No, es que eso es leyéndolo desde la perspectiva alienígena. ¿Qué es más creíble? Que Jesús subió así, subió a la estratosfera, la atmósfera, la estratosfera, llegó al espacio exterior así, volando, siguió para arriba, así. O creer que lo recibió una nave, Jesús entra a la nave y se van para otro lado. Yo opto por la segunda. Y es algo que vemos en el Antiguo Testamento, los carros de Yahvé, el Alcabot, que se posaba en cerros, que hacía ruido, que había uno sentado, una especie de biomáquina que vio el profeta Ezequiel en el río Quebar. Te va a Ezequiel 11, Ezequiel 1, Ezequiel 10, Ezequiel 2. Está hablando de una nave, de una máquina, un organismo biocibernético o biomecánico, bioingeniería, tecnología avanzada, naves. Jesús era uno de estos seres que venían de otro mundo. Que se mezcló genéticamente con los humanos a través de un tipo de implantación de un feto en el vientre de María o la implantación de ADN en el vientre de María que se mezcló genéticamente, y ahí tú tienes la Inmaculada Concepción de Cristo, quien poseía una doble naturaleza en un solo ser. La teología conoce esto como la unión hipostática, que Jesús en un solo ser tiene dos naturalezas, una naturaleza divina, una naturaleza humana, 100% hombre, 100% Dios, ¿verdad? Tenía una naturaleza humana y una naturaleza no humana, un híbrido alienígena. Poseía telepatía, precognición, capacidad de alterar el espacio, el tiempo, la materia. Y luego vemos en el relato de Mateo 28, en la resurrección, desciende un ser con aspecto luminoso como de relámpago, mueve la piedra y se sienta sobre ella. ¿Qué es eso? Un alien, un ser extraterrestre que vino del cielo a la tierra. Está ahí. Para que la gente prefiere verlo como seres, como los dibujitos estos así de alitas, así volando, como así se imaginan a los ángeles. Pero de aliens, así de naves, de orbes, de cosas así, no, muy fuerte para ellos. Pero yo me inclino por la segunda. Sí, porque el Papa Pío XII estuvo involucrado en la recuperación de un ovni que se estrelló en Magenta, Italia, en 1933. Hay documentos oficiales del gobierno italiano de esa época que confirman todo eso. Y hace 2 años atrás, David Grosh, un ex oficial de inteligencia de los Estados Unidos,
bajo juramento testificó haber tenido información acerca de ese estrellamiento de Magenta, Italia. Y recientemente un ex consultor presidencial, Harold Malgren, poco antes de su muerte, mencionó que todo eso es real. O sea, la Iglesia Católica sabe que esto es real. Desde Pío XII hay información extraoficial de Loris Capovilla, que era asistente personal del Papa Juan XXIII, donde en una ocasión, en 1961, tuvieron un encuentro cercano del tercer tipo con una inteligencia no humana que aterrizó en los jardines del Vaticano. Estuvieron interactuando durante unos 20 minutos. Luego de la conversación y la despedida de este ser, el Papa Juan XXIII le dice a Loris Capovilla que los hijos de Dios están en todas partes y que a veces se nos hace difícil reconocer a nuestros propios hermanos. El Papa Juan Pablo II llegó a comentar acerca del tema OVNI. Era amigo personal de Corrado Balducci, que era miembro de la Curia Romana. Hablaba del tema OVNI en RAI, en televisión italiana. Escribió libros, iba a conferencias, realizaba conferencias, entrevistas acerca del tema OVNI. El Papa Francisco, último papa que estuvo a cargo de la Iglesia Católica Romana, se dice que cuando era arzobispo de Buenos Aires tenía largas tertulias con Pedro Romagnuc en su casa, hablando de extraterrestres e inteligencias no humanas. Los dos directores del Observatorio del Vaticano han hablado sobre la vida extraterrestre como parte de la creación divina. Sin embargo, los evangélicos siguen diciendo que son demonios, que no existen, basados en la ignorancia y en el fanatismo. Sí, mencionó eso, Dairo. Exactamente, Antonio. El que cabalgaba entre las nubes, al igual que Baal. Sí, porque el que cabalgaba sobre las nubes originalmente, pues, dentro del mito cananeo, era Baal Hadad, hijo de él, que era el dios supremo del panteón cananeo. Luego, eso lo adaptaron los judíos en Daniel capítulo 7 y presentan a el anciano de días junto con uno como hijo de hombre. El cristianismo lo interpretó como Jesucristo, pero si nos vamos al contexto inmediato, está hablando del príncipe Miguel, príncipe de Israel, porque es mencionado en Daniel 12, es mencionado en Daniel 10. Él es el príncipe que se acerca a el anciano de días. O pudiera también interpretarse como Daniel mismo, ya que se dice que al final de los tiempos Daniel resucitaría dentro de los muertos, algo que no se cumplió en aquel entonces. Luego el cristianismo adapta esto en Apocalipsis capítulo 4 y 5, donde habla del Cordero y uno que está sentado en un trono. O sea, que ha sufrido varias evoluciones, varias adaptaciones y versiones del mismo concepto del Padre y el Hijo, como corregentes del universo de la creación. Así como en Star Wars, el emperador Palpatine y Darth Vader. Es así.